El video que estás por ver se publicó originalmente hace un tiempo en dos partes. Como es una de nuestras casas favoritas del canal, hoy lo compartimos nuevamente en formato completo, para que sea más fácil disfrutarlo, especialmente si acabas de llegar por aquí. Gracias infinitas por acompañarnos. Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en Valle Imperial, fraccionamiento de Guadalajara, Jalisco, para llevarles a ustedes esta casa del arquitecto Gibran López. Arquitecto, muy buenas tardes. Hola, gracias Abraham. No, muchísimas gracias a ti por recibirnos el día de hoy y compartir con todos pues tu obra, que ya desde que llegas es bastante imponente. Tiene una escala bastante fuerte y pues, nos gustaría que nos des el tour. Claro que sí. Muchas gracias por visitarnos. Vamos a conocer la casa y de entrada vemos la fachada en el cual se busca denotar la volumetría, romper un poco con casas planas, hacer un volumen muy pronunciado. Sí, de acuerdo, ¿verdad? Porque las casas en los fraccionamientos, pues sí, de repente pueden ser muy planas, ¿no? A veces monótonas, algo aburridas, y tú definitivamente estás rompiendo. Pues tenemos muchas limitantes del fraccionamiento. Terreno se prestó por el tamaño, porque a veces si te encajonas demasiado y pues no tienes para dónde. Aquí tuviste más libertades. Platícanos un poco del terreno, de la orientación solar y de la topografía, porque veo que hay una pendiente pronunciada aquí, ¿no? Este terreno es el que está más en un nivel más alto aquí dentro de este condominio, pero el terreno natural comenzaba a nivel de banqueta, pero iba bajando hacia la parte trasera donde está el fairway, el campo de golf. Decidimos alinearnos para aprovechar la vista lo más alto posible. Sí, rompimos con esa pendiente que tenía natural. Algunas casas sí siguieron esa pendiente, nosotros sí nos mantuvimos a nivel. Excelente, o sea, empiezo a entender, por ejemplo, tomaste el punto más alto del terreno, desplantaste la casa un poco más arriba y justo debido a este juego que hiciste con las cocheras, ¿verdad? Sí, además el cliente en el proyecto nos solicitó un sótano y pues también parte de ese vacío que teníamos al bajar se aprovechó para eliminar lo que son los rellenos. Sí. Esta es la pendiente del terreno natural, o no, ¿verdad? Porque va bajando. Si lo puedes ver aquí con el vecino, Ajá. él continúa su pendiente natural y aprovecha para hacer una escalinata. Nosotros decidimos mantener el nivel. Entonces aquí rellenaron. Sí, una parte se rellenó. Por el sótano nos tuvimos que escarbar para hacer las impermeabilizaciones correspondientes. Y sí, ya después se tuvo que hacer relleno para nivelarnos. Me llama la atención cómo le llegas a la casa, pues a 45 grados, ¿verdad? Sí, un 45. De principio, al ver el terreno, esta curva, pues sí me hizo ruido porque estamos acostumbrados a ingresos más planos. Pues quedó perfecto ahí el centro para bajar con los autos. Sí, justo, ¿verdad? Sí. Justo a los 45. ¿Qué pendiente de rampa traemos? Porque muchas veces las personas que, bueno, más que nada los que no están familiarizados tanto con la construcción, cada que ven un sótano les da miedo, les da el pendiente de decir cómo van a sacar el agua. Sí, eso es algo que se puede volver un problema. Aquí tenemos una pendiente, nos dividimos a partir del nivel de banqueta, 1.35 hacia arriba y 1.35 hacia abajo, para hacer un semisótano, evitar el sótano, no hacer tan pronunciada la rampa. Interesante. Y además tiene buen desarrollo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de pendiente traemos? Pues aquí tendremos un 12%, 15%. Nada mal. Y además se ve que la trabajaste, ¿no? Con esto de ampliarla un poquito, irla suavizando, Sí, ¿no? irla suavizando. En este punto sí se complicó porque tuvimos que desvanecer la curva, porque aquí ya llegamos a una escuadra plana, donde se corta con estos cárcamos para colectar el agua pluvial. Aquí va a llevar rejilla o se quedan así. Tenemos esta rejilla para limpieza y de aquel lado tenemos un cárcamo subterráneo colector con su bomba de achique. Ah, ok. ¿En dónde estará?
Lo tenemos aquí abajo, va a estar escondido aquí en este jardín. Ok, pero sí va a tener una tapa registrable o no? Sí, ahí nada más quitas la tierrita y levantas su tapa. Ah, ok, Cuida- perfecto. Entonces sí estamos más abajo que la profundidad del drenaje. Sí, sí, sí estamos más abajo. Entonces, pues es un cárcamo bien hecho, bien calculado. Sí, es un cárcamo grande y pues también tiene una bomba potente para un buen caudal para desahogar. ¿Todos los baños llegan aquí o no? Solamente el agua del sótano. No, solo el sótano. Tratamos de evitar la bajada de aguas negras a sótano, todo por gravedad, y solo los pocos servicios que tenemos en el sótano son los que están conectados a una fosa y a lo que viene siendo el cárcamo pluvial. Ah, perfecto. Sí, para que les quede claro, ¿no? Que no es todo el agua de la casa la No. que llega al cárcamo, sino solamente lo que va a alcanzar a captar en estas rejillas y lo que puede captar, pues, de algún baño. No sé si tengas cuarto de lavado. Claro, sí, este es el cuarto de lavado, el de aquel lado de atrás es el cuarto de servicio y ahí al fondo está planeado para hacer un área de gimnasio y tiene su propio baño, entonces esos son los servicios, los pocos que tenemos aquí en el sótano. Perfecto. Y la bomba de achique, ¿sabes más o menos la especificación, el caballaje, algo como para darles a las... Sí, es de 1.5 caballos. Ah, buenísima. Oye, y platícanos un poco de la estructura, porque ya estoy Ok. viendo que la casa, pues, trae un tema fuerte con la estructura, ¿no? Trae una estructura fuerte, toda la estructura es a base de viguería y aquí tenemos unas vigas muy aperaltadas, una por los claros que tenemos y el peso de toda la casa que sí está de buen tamaño. Entonces, toda la casa, o sea, es una estructura de acero. Sí, toda es acero y losas de bovedilla con capas de compresión. Era lo que estaba viendo acá y las van a dejar así aparentes. Sí, esto queda aquí aparente, la bovedilla se le dio una lecheada de cemento y así queda aparente. Ese es un buen tip, ¿no? Para las personas que quieran reducir los costos, Exacto. ¿verdad? Les queda aparente y se ve bastante fina, ¿eh? Sí, ya bien terminado, da un aspecto agradable al ser un material en bruto. Sí, no, bajas muchísimo el costo ahí y luce bastante bien. Ok, bueno, entonces, más o menos en dimensiones. Ah, fíjense hasta cómo abre la puerta, ¿verdad? O sea, porque esta tuvo que ser un tema también, ¿verdad? Porque Sí, es una puerta en escuadra. sí es en escuadra, entonces aquí tenemos dos motores y abren simultáneos, están independientes. Entonces este llega y llega hasta este punto. Ah, y este no, esta es corrediza. Esta es corrediza, Esta es exactamente, y esta corrediza es y abatible. les tuvieron que hacer ese resaque para que llegue y pues no va a sellar herméticamente, pero va a quedar solamente una pequeña línea, ¿no? Sí, aparte tenemos un cambio de nivel en la estructura. Esta estructura está más abajo, entonces también son de diferente tamaño. Pero muy poquito, ¿verdad? Que son como 20 Sí, centímetros. unos 20, 25 centímetros aproximadamente. Estamos hablando de esta, ¿no? De esta losa, está un poco más abajo que esta. Aquí en esta altura cambia el tamaño del portón. Si lo ves de atrás, ahora sí que se tuvo que adaptar a la estructura del portón. De acuerdo. Sí, porque traes una losa como 25, 30 centímetros. Sí, Se alcanza a ver. Claro, porque todas tus viguerías se empatan, ¿verdad? Sientan en estas grandes vigas. sí, empatan. Estas son las principales, las que llevan la mayor carga y son las de mayor dimensión. Pues, ¿te parece si subimos Sí, mejor por el vamos, ingreso el ingreso principal? principal. Y hablando de recubrimientos, ¿qué estamos viendo acá? Porque pareciera acero corten, pero Viene siendo placa metálica y se oxidó a propósito para darle ese tono rojizo. Lo que buscamos en fachada es solo materiales naturales. tenemos madera, corten, la piedra, el concreto, acero. Perfecto, pues vamos. Ingresamos. Entonces, estos escalones se desarrollan para el 1.30 más o menos, ¿no? 1.40. De ancho, sí, aproximadamente 1.40 por 1.40. Y aquí nos recibe esta fuente, bastante agradable. También con el mismo tema de la laja, oreja de elefante, es una piedra de la región. Y la manejas con... Esta es la cisterna de la casa. No, es cisterna para el espejo de agua, es una cisterna de recuperación. Este es un tinaco de 1100 litros. Interesante, es la primera vez que vemos en obras ajenas este material así oxidado. ¿Y qué le colocas entre
entre las láminas. Es un sello de un elastomérico. Sí, es un sellador elastomérico para que realice la función de expanderse con la temperatura. ¿Y cómo lo fijas al muro? Porque son muros de bloc, me imagino. Sí, sí, son muros de ladrillo. Todo el sótano se realizó en block, solo por cuestiones de humedades para evitar salitre, y ya toda la planta baja y alta se realizó en ladrillo. Ok, el bloc funciona mejor con el salitre. Sí, ese tip me lo pasó un ladrillero, que él realizó unas construcciones y él me recomendó que las primeras 4 o 5 hiladas las hagas con block y de ahí para arriba con ladrillo. Sí, te ayuda bastante. O si puedes medio muro del desplante con block y ya de ahí hacia arriba. Y él la fabrica ladrillo, entonces supongo que él Ya lo ha ya lo calado, aplicó. ya lo aplicó. Muy buen tip, ¿eh? No sabía, porque siempre hablamos de que el ladrillo es mejor por lo térmico y esto, Sí, pero quizá no es tan bueno por el tema de la humedad. sí, ahí sí se complica, el ladrillo da más problemas con el salitre. Y aquí colocas toda esta enduelado de parota. ¿Qué es parota, Sí, verdad? es parota. Interesante. Bastante bien esta cubierta para recibirnos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Como 2 metros? Son como 2,20 aproximadamente. Y es que es bastante superficie. Y fíjense cómo ayuda el sol, la sombra, ¿no? Que les proyecta. Y esto aquí se pone interesante. Una gran puerta de placas también. Si quieres, voy a cerrarla Sí, para claro, que veas claro, cómo claro. se pierde con toda la fachada. O sea, estos son los detalles de los arquitectos, ¿sabes? El perder las cosas, el mimetizarlas, cómo volver a hacer las cosas más elegantes, ya la ves. Y el detalle también de la jaladera está bueno, ¿no? Sí, un pedazo de placa de ahí de los sobrantes. Del sobrante nomás lo mueves, está bastante bien. Sí. Y esto se le aplica, ya tiene algún sellador, ¿verdad? Sí, tiene un sellador para evitar que Que se tire siga. óxido. Ajá. Ah, claro, que manchen. Sí. Y platícanos un poco los materiales. Este es un porcelanato. Es un porcelanato de unos 55 por 60. Realmente lo ves de pie el piso y se ve grande, ya instalado se ve más pequeño. Sí. Pero Tiene ese realmente está efecto. grande, ¿eh? Sí. De este lado tenemos un estudio que es el mismo volado que vemos por fuera. Interesante. ¿Y por qué el negro? Negro, es esa petición del cliente, es un espacio para él. Me imagino que aquí se va a concentrar y le gusta mucho el color negro. Está bueno. Se siente como una cabina de mando, no sé, ¿no? De control, Sí. incluso, no será DJ. Aquí la idea es poner él colecciona Ah, muy bien. autos pequeños y en este muro se planea hacer ahí una vitrina para toda su colección. Excelente. Me imagino que es para que resalten, ¿no? Con el negro, que resalten las carritas. Claro. Me gusta esto, me gusta cómo la pieza se separa. Se separa del resto de la casa. Y tienes ahí superficies para ventilar, para iluminar. Está bastante bien, ¿no? Y además, pues, él siempre va a tener el control de las personas que llegan aquí. Toda la carpintería natural de parota también, ¿verdad? Sí, es natural de Parota y aquí la idea es perder las puertas con este muro, que la voy a cerrar. Buenísimo, como el mismo detalle de la puerta principal. Se ve muy bien. Y jugaste con este diseño, ¿verdad? Sí, tenemos abultados con geometrías y sí le da algo de volumen también a ese muro. Y está interesante la tira de Elena arriba. Sí, pues aquí para recibir la visita, las amistades, la familia. Oye, el espacio es muy amplio, ¿verdad? O sea, ¿qué tenemos más o menos del muro al muro de madera? Sí, pues creo que tenemos unos 3,50, 4 metros aproximadamente. Sí, está bastante amplio. El otro día alguien comentó en el canal que el Feng Shui te dice que cuando la escalera apunta a la puerta, el dinero se te va. Entonces Pues me quedé pensando en eso. Dije, no, imagínate, todos los que todos tienen los que escaleras tienen escaleras. viendo a la puerta van a ser pobres.
Pues en función buscamos una circulación directa, ¿no? Claro, claro, o sea, para eso es, ¿no? Para Sí. rápidamente no tener que pasar por los espacios sociales para subir al siguiente nivel. Pero está fuerte la Está fuerte. superstición. Ya no sé, pero bueno, comenten si ustedes creen en el Feng Shui. ¿Cómo les ha ido? ¿Son más ricos por tener su escalera viendo hacia otro lado? Bueno, tienen más dinero. Y este es un muro de cemento, ¿verdad? Pulido. Sí, es un cemento pulido. Se le aplicó un barniz directo para que genere esas manchas. En algunas partes absorbe más que en otras. Sí se ve bastante manchado el muro. Y está interesante porque tienes acá, o sea, tienes, como tú decías, una casa con texturas naturales, porque tienes el concreto, ¿no? Que le podemos llamar natural porque queda así su esencia, ¿no? Su apariencia natural, la madera, la placa. O sea, esta es una imagen muy interesante. Y el cliente obviamente, pues es, o sea, él lo pidió, me imagino yo también, ¿no? Como una casa medio industrial, medio, no sé. Fue ahí un juego de ideas, pues el proyecto es participación de todos. Sí, en esencia el proyecto se respetó en cuanto a espacios, yo creo que un 100%. Ya en cuestión de materiales, hay un juego ahí entre ideas del cliente, ideas de nosotros, pero pues al final de cuentas la casa es para él, ¿no? Y hay que darle también esa libertad de escoger sus materiales. De acuerdo. Y esto se pone cada vez más interesante. Ahora este pasamanos de tubulares. Está bueno, ¿eh? Sí, Es una buena solución, prácticamente. es un tubular muy rígido que ayuda a la seguridad de la escalera y a la vez le da fuerza porque se amarra de la estructura, porque la escalera está volada y si está algo pesada la escalera, le ayuda a darle macicez. Porque está ancha, ¿verdad? Sí, está ancha, tiene 1,50 m. Entonces, esos tubulares quedaron ahogados en el concreto. O sea, se colaron, o cómo es. Están anclados al concreto con resina epóxica. Tiene varilla y resina epóxica y ya se solda arriba la viga. Pero sí estuvieron desde el colado de los escalones. No, se hizo el barreno, se inyecta la resina y después se incrusta una varilla y ya de ahí se solda. De hecho, la varilla ya venía soldada con los bastones Ujú. para que todo ya fuera en una sola pieza. Ok. Y todo aquí pues, la puliste de concreto. Sí, ya se pulió con la misma textura del muro para que se integre en una sola pieza. Y aquí me imagino algún detalle, alguna cama de piedra o qué van a hacer. Un espacio decorativo con una cama de piedra, alguna escultura o Quizá las mismas lajas, ¿verdad? alguna raíz. Aquí tenemos el baño de visitas. Ah, se escondió. Interesante. Vamos, todo juega a perderse un poco, pero fíjense aquí el detalle. Aquí este detalle, pues digo, yo creo que puedo quedar de las dos formas, ¿verdad? Al mismo paño o esta pieza te funciona como el tope. Así es, funciona como tope. Y acá, bueno, aquí tienes un pequeño resaque, pero ese no juega, ¿verdad? Seguimos con los tonos negros, las madres naturales, este lavamanos de diseño, ¿o qué? Sí, está exótico el lavamanos. Resalta muy bien con el negro. Sí, la cubierta de mármol. Y este fue un tema tuyo, el dejarle la vista. Sí, de hecho, fíjate, es un piso de porcelanato. Ok. Y para cubrir el canto de la pasta, le agregamos un perfil de aluminio, Qué buen detalle. porque es difícil hacer una nariz con 45 grados con el porcelanato. No, muy bien, y sí parece, ¿eh? Sí parece piedra. Y estos también son de porcelanato. Sí, también los muros. Muy bien. Y aquí está ventilando hacia la separación Sí, entre por la las piezas. separación del cubo con la cocina. Buenísimo. Ah, me llama la atención que las puertas son altas, pero no hasta el techo. Y en este caso sí tiene un cerramiento No, está bien, a mí sí me gustan los herramientas. Hay gente que no, que les gustan las puertas de piso a techo. libre. Y eso se trata esto, ¿no? Que vayan adquiriendo criterios distintos. Claro. Llegamos al área, uff, Es el área de convivencia. no, qué buena vista les diste. Bastante se aprovechó. Aquí por reglamento no puedes poner una barda. Aquí prácticamente hay algunas casas que caminas y ya llegas al campo de golf. Sí están prohibidas las bardas posteriores. Genial, ¿no? Y brilla. Ay, ¿qué creen? Alberca. Oye, qué bien se ve integrada con el deck, ¿eh? Platícanos un poco del deck y de las opciones, porque me imagino que vieron varias, ¿no? Sí, vimos varias. Buscamos un deck que dé una apariencia natural porque hay algunos decks que se ven más artificiales.
y esta, si ves, tiene una textura y pues a la vez ayuda a ser antiderrapante. Claro. No, está muy bueno, ¿eh? New Tech Wood Ultra Shield. No, está muy, muy bien. ¿Y por qué tienen? Ah, bueno, estas serían como vistas, ¿verdad? Estas delgadas. Y lo que pasa es que tenemos una vista perimetral, queremos ocultar el rodapié, ese rodapié negro, y esta duela ya instalada, queda como un faldón, ya se ve todo madera y agua. Les quedó muy, muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Cuánto mide la piscina? Esta piscina tiene aproximadamente 350 por 7 metros. Muy buena medida, 350. 350, fíjense cómo se ve una alberca de 350. Yo creo que puede ser desde 3, ¿verdad? Pero Sí, todavía puede ser más angosta. tienes esa medida que se ve excelente. Y fíjense el diseño. Siempre los escalones los empaqueta dentro de esta pieza y aquí hace una pequeña banca que es el área del jacuzzi, ¿no? Sí, aquí tenemos el jacuzzi, aquí tenemos una área de ducha. Ah, ¿y que se van Para... a forrar? Sí, también se va a forrar con el mismo deck. Sí, va a ser totalmente un cubo de madera. Buenísimo. ¿Y cómo van a proteger? ¿Sí van a colocar algo aquí o alguna baranda? Se va a proteger con macetas de un tamaño considerable para que no sean tan fácil de mover. ¿Algo como esta? Algo como esto. Aquí llevamos una planta que crece los fornios, que sirvan como una cortina y ayuden a proteger, a delimitar. Te iba a preguntar del cuarto de máquinas de la alberca. O sea, ¿esa es una tapa para el cuarto de máquinas? Es provisional. Se va a hacer una tapa con el mismo deck para que se pierda. Pero sí, aquí tenemos abajo el cuarto de máquinas. Ah, ok. Tenemos subterráneo. ¿Y todo el agua que cae entre las duelas tiene alguna pendiente? ¿Cómo Sí, sacas el agua? tiene una pendiente en la parte baja y tiene una serie de coladeras. Una Ah, serie de ok. coladeras y toda esa agua pluvial sale hacia el campo de golf. Ah, ok, Ac- directamente hacia ningún Sí, drenaje. acá tenemos Ese es un muy buen tuberías. dato, ¿eh? Alguna parte se conectó de este lado y otra parte se conectó a ya bajantes pluviales que tenemos, Ah, ok. que salen directamente a la vialidad. Entonces, por aquí van a salir. Sí, estos son drenes de la superficie que tiene deck. Sí, porque siempre tienen que considerar eso también. Muy bien pensado. Luce. Qué buena la estructura, ¿no? Cómo la respetaste. Ahorita vamos a ver si podemos subir para ver el tema de las pendientes. O sea, no tienes pretiles. O sea, remata muy elegante la pieza, la losa en la viga. Sí, A diferencia, por ejemplo, de él, ¿verdad? O sea, él sí se le nota el entortado arriba de la viga. sí, ahí quedó el entortado más hacia atrás para evitar que se vea O sea, sí ese está, pero detalle. está un poco Sí, atrás. esa se recorrió eh, Es el entortado. y sí, eliminamos totalmente los pretiles para que se vea un cubo más limpio, que rompa con la misma estructura. Qué qué buena solución, ¿eh? O sea, remeter un poquito y traer las pendientes hacia adentro. No, todas vienen hacia afuera, pero también hay bajantes pluviales que canalizan esa agua. Pero, por ejemplo, el agua, o sea, el agua llega hacia la viga. No, perdón. Sí, están unos, de aquel lado sí tenemos un pretil, del lado posterior, y ahí están los bajantes y las pendientes van hacia esos bajantes que están ya rematan en un muro. Ah, ok, 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 perfecto. Y aquí tenemos las ventilaciones de lo que va a ser el gimnasio. Sí, son las ventilas y la iluminación. Ujú. Buenísimo, con sus sifones. Muy bien. Ah, y aquí recuperas el tema del barandal, de los tubos, pero aquí los creces. Sí, aquí repetimos, pero ya con un diámetro mayor, esta celosía con tubulares. Y aquí el que funciona estructuralmente es este de la esquina, pero se ve ahí muy abandonado, entonces le pusimos ahí compañeros. Qué buen detalle, ¿eh? Se perdió. Recuerden que la repetición es la clave. O sea, tú tienes un error, pero lo repites constantemente y se vuelve algo positivo. No, es como hacer del defecto el efecto, ¿no? O sea, la virtud, exactamente. Y aquí tenemos un área de asador, con su refrigerador, Danny Boy y la parrilla. Sí, su parrilla y la tarja que está aquí ahorita provisionalmente cubierta. Buenísimo, hasta un mueble ahí arriba con puertas de vidrio, ¿no? Estás súper equipado. Sí, aquí está pensado para poner una maceta y un árbol. Aquí tiene su espacio para crecer. Claro. Que la copa suba, ¿no? Sí, claro. Buenísimo.
Creo que va a ser el famoso Arrayán. La Arrayán. Puede faltar un buen Arrayán en casa mexicana, latinoamericana, porque el Arrayán está por todos lados. Muy bien. Las texturas de los muros, ¿qué tienes? ¿40? Se fabricó una cimbra de 30 centímetros a propósito para romper un poquito con la duela tradicional de 10, sale un poquito más grande. Ok. Excelente. ¿La casa traía restricción lateral o ustedes la generaron? Tenemos una restricción de servidumbre. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces la Pero, aprovecharon. pero esta sí este vacío se generó dentro del área construible. Sí, pero más o menos, ¿no? Se ve desde ese vidrio hasta el muro perimetral del otro, se ve que era una servidumbre. A ver, para todos los que se preguntan qué significa área de servidumbre, legalmente aquí en México es el área que no se puede construir dentro de un lote. Entonces, ese es el área de servidumbre. Y creo que el término legal, un suscriptor una vez nos comentó que venía de servicio, pues, ¿sabes? Es un área de servicio que se deja pues para ducterías, para instalaciones, o sea, cosas que sirven, ¿no? Para el lote. Pero bueno, y aquí entendemos que la pieza de madera da la vuelta y se vuelve como un bloque. Exacto, es una sola pieza, todo este muro que divide los espacios y está lleno de servicios. Tenemos el baño de visitas, tenemos el ingreso al estudio, aquí este closet que es donde va a estar el site con las cámaras y un vertedero para limpieza. Y ya de este lado tenemos el refrigerador y una alacena seca. A las alacenas también con la puerta que van a quedar ocultas. Buenísimo. Y aquí ya todo más bien es el muro del baño. Sí, es el muro posterior del baño. Una vez más, cómo se aprovecha, ¿no? La separación entre las piezas para la ventilación. Y aquí sí dejaron fijos. Fijos. Ajá. Sí, queríamos cristales limpios. Estábamos entre aluminio y cristal con herraje. Entonces al final fue el cristal el que se quedó. Me gusta, la casa tiene como esta esencia, ¿no? Muy industrial, insisto. Sí. Y tiene ventilación, no sé, porque luego el problema de los fijos es que no, pues no ventilan. Pero aquí ustedes lo controlan por esta. Sí, tenemos esta ventilación y Aquí, fíjense cómo está, abre. sí, son dos proyecciones. Y la otra que me comentabas, ¿cuál era? Ah, bueno, Además tenemos bastante espacio y este ventanal que pues aquí puede hacer la circulación cruzada. genial, pero sí se siente mucho cómo proviene alguna brisita desde acá. Y la cocina, me llama la atención este gesto, ¿no? Del muro bajo, le da cotorreo, como le diríamos acá. Sí, nos da un cambio de nivel y destaca la cocina, nos separa de la altura. Y pues este granito también, regresamos al negro. Que la casa yo pienso que el negro, o sea, mucha gente le tiene miedo, pero si tienes un espacio bien iluminado, yo creo que luce muy bien. Ahí está. La clave del negro es que esté bien iluminado. Y aquí va la campana. Sí, es una campana colgante. O sea, ¿sí va a salir o solamente queda ahí? No, solo funciona con filtro. Ok. Buenísimo. ¿Hacia dónde vamos? Pues si gustas, vamos a ver la planta alta. Mira, ahí está la campana. Ah, ok. De la marca favorita del canal, Teca. O sea, si es Teca, es garantía de calidad. Patrocinen, por favor. Me voy quedando con con esta jaladera. Se ve bastante bien. ¿Ok? Pues adelante. Vamos. Empezamos a subir, nos acompañan estas luminarias de cortesía. Interesante. Muy buena iluminación. Ah, fíjense cómo tiene una subestructura. Sí, tiene una estructura para cubrir de lluvia Ujú. y filtra la luz y otra segunda estructura ya decorativa. Y traemos filtrasol, ¿verdad? Porque no se siente caliente aquí el espacio. Sí, tiene película Filtrasol, reductora de calor, porque este domo se puede convertir en una gran lupa. Sí. No, pero realmente no se siente nada mal, ¿eh? No, no, realmente no, está muy bien ventilado. Esa película es de 3M, ¿no? La marca. No, no sé si es 3M, no recuerdo qué marca fue la que se suministró.
Bueno, entonces no nos patrocina P3M. Siempre hay que tener mucho cuidado con con los enjarres y los yesos cuando la luz les pega desde arriba, ¿verdad? Porque luego evidencia Sí, resalta todos los detalles. todos los detalles. Entonces, tengan mucho cuidado. Si yo les puedo dar un consejo el día de hoy, si van a tener una entrada de luz cenital, díganle al yesero o al que vaya a terminar ese muro que le dé el triple de cuidado, ¿no? Aquí se ve bastante bien, a pesar de que tienes la luz completamente vertical. Ok, entonces subimos, se repiten los ejes, ¿verdad? Subes el eje que teníamos dividiendo, ese pasillo nos queda bastante amplio, todo esto es muy amplio. Ah, y aquí desaparecieron los herramientas, Sí, aquí ya van en su totalidad hasta la bóveda. unas puertas grandes que me imagino que esta va a ser la recámara principal, Sí, es ¿verdad? la recámara El principal. cliente dijo, la vista nadie la va a tener más que yo. Pero a ver, antes de ir a la recámara principal, vemos aquí algunos espacios que son estancias. Es una estancia aquí para televisión con un closet de blancos. Ahí sus salidas. Aquí tú sí dejaste tubo de 3 pulgadas para no tener ningún problema, ¿verdad? Sí, nos gusta mucho tener todas las instalaciones ocultas y generalmente pones tu televisión y si necesitas algún aparato, sí, pues ya tienes todos los cables colgando. Entonces los pasas por aquí ya que puedes poner un mueble volado y dentro sus consolas o los aparatos y ya te queda limpio. Sí, lo que me llama la atención es que no los había visto nunca tan grandes. Entonces aquí sí puedes meterle todos los HDMIs que quieras, ¿no? Claro. Muy bien, y aquí tienes una buena iluminación. O sea, juega la casa, ¿no? En planta. Se le hace esta boca, ¿no? Este bocado. Y aquí es donde estaría subiendo el árbol que nos comentas, ¿no? Sí, la idea es que lo puedas apreciar de aquí de la estancia. Ujú. En lugar de ver mucho la casa, pues tienes la copita que te filtra. Y aquí empiezan a salir otra vez todos estos temas del metal, estos tonos oscuros. Fíjense hasta el detalle de cómo se hace un pequeño escalón ahí y luego llega la viga, a diferencia de acá, que llega la losa al puro ras, ¿verdad? Sí, aquí le falta un recubrimiento que va a sobrepasar la unión de el patín y el hormigón para evitar filtraciones. Pero aquí sí no, ¿verdad? Aquí sí te va a quedar así en la Sí, suela. en el deck ahí no importa, filtra y tenemos abierta la servidumbre. Ah, perfecto. Y si nos venimos por acá, Esta es una habitación secundaria. ah, qué lindo closet. Qué buena carpintería traes, ¿eh? Sí, está buena la carpintería. Más aquí me faltó un poquito de jaladera, pero está muy bien. Y aún falta los fondos. Y es laca, ¿verdad? Sí, esta es laca sobre MDF. Tenemos su ventana para también que tenga su vista. Rescatan las esquinas, la ventana, que esta sería lo que abre, ¿verdad? Qué buen cielo, ¿eh? Ese de Toy Story. La que abre, que ventila, y tienes estos marcos de placa. ¿Qué orientación teníamos? ¿Esto debe ser como sur o qué es? De este lado tenemos sur. Sí, es sur. Entonces también todas estas, qué fuerte se ve esta viga, ¿eh? Buen ingeniero acá. Sí, está ahí bueno el volado. De hecho, esta viga recorre todo el proyecto y llega hasta el final, hasta la parte posterior. Así. Se compone de dos piezas, me parece. Dos o tres piezas de tramos completos. ¿De cuánto vienen? ¿De 6? La longitud de la viga. Los consigues en tramos de 610 y 1220. Ok. No, pues aquí sí son de 12. Y luego llegan las otras. Se ve muy arriesgado. Cuelgas ahí una silla. Sí, un columpio. Un columpio. Y aquí pues también su balconcito para que tenga algo de vista hacia el campo de golf. Ah, qué bien rescataste esta vista, ¿no? Por la misma separación que hay entre las casas, pues se permite, ¿no? Entonces, por eso son a veces también las servidumbres, para guardar ese, ese aire, ¿no? Ese vacío entre las construcciones. Muy bonita toma también. Me gusta. Y todo este es el andador, ¿verdad? Que te va a acompañar desde el acceso.
Estaría excelente que nos compartieras al final el costo por metro cuadrado de esto. Sí, hay que hacer ese análisis al final, el cierre. Pero sí tienes que andar como arriba de los 15, ¿no? Sí, sí, tiene buena inversión este proyecto. Sí, sí, sí se nota. Muy buena carpintería. Sí, no, cada puerta simplemente es un tema. Y los baños. Ah, estoy aprendiendo muchas cosas aquí el día de hoy. Es la primera vez que veo la linternilla en la entrada, o sea, en la franja de la entrada y no en la franja Al de contrario. lavamanos, ajá, WC y regadera. Si no tuvieras esa película, te diría, vas a matar a alguien. Sí, además para ayudar a reducir también el exceso de calor e iluminación, Ajá. llevamos una parrilla Ah, de celosía de madera. pero está interesante, ¿eh? Porque, pues, o sea, se siente como mucha, pues sí, mucha luz. Ah, entonces, y todo de parota también, me imagino, ¿no? Sí, de parota. Está muy bien. Se siente amplio también el baño, ¿no? Gracias a eso. Y fíjense, este detalle, para cuando no te queda el mismo paño, ¿verdad? El recubrimiento y el muro, es un buen detalle. Cierras ahí la pieza. Sí, para evitar la pasta. Exacto, ¿no? Es un ángulo de aluminio muy sencillo. El sardinel. Oh, muy bien. Aquí tuvimos un dilema porque estaba en la idea de poner vestidor. Por la dimensión de casa, se pensó más en dejar la habitación más grande y poner closet, porque ya el vestidor te genera una circulación interna y eso nos iba a hacer más chica la habitación. Prefiero mejor un buen closet. Buena decisión. Realmente la recámara se siente de muy buen tamaño, ¿no? Típica recámara del amigo que quieres quedarte a dormir ahí para jugar todo el día. Y de este lado, la segunda. Tenemos otra habitación secundaria. Ah, y aquí sí el closet te queda completamente enfrente de la cama. Sí, de este lado tenemos la cabecera y este viene siendo el closet. Aquí en el centro tiene un espacio para la televisión. Esta habitación es para dos niños. Tiene el espacio suficiente para camas gemelas. Y aquí se dividen los closets para cada uno. Y aquí sí te discutiste con el juego de las ventanas y los planos. Sí, aquí tenemos otro balcón. Cada habitación tiene su balcón. Fíjense cómo se hace el escalón, ¿no? Sienta el perfil y te queda pues un poco más abajo para evitar el agua, ¿no? Inundaciones, sí. Y lo mismo la placa, queda un poquito más abajo del paño del escalón. O sea, estas son cosas que uno como estudiante de arquitectura jamás, pero jamás llega a visualizar. No, ya sobre el prueba-error, ¿no? Con el tiempo vas aprendiendo esos detalles. Completamente, pero funciona muy bien. Y muy buena cubierta, ¿no? Que ayuda a proteger del sol. O sea, es un metrito, pero muy útil. Y aquí esta ventana en escuadra. Aquí tenemos un candil en esta esquina para darle algún detalle en la fachada, en la vista nocturna. Y aquí vemos la estructura. Que esta estructura, pues básicamente es para darle cierre a la pieza, ¿no? De alguna manera. Sí, es un elemento que resalta los volúmenes, ¿no? Siento que sin esa se verían los cubos abajo muy solitarios. Como aislado, sí, claro. No, de acuerdo. Y además le da sombra a toda la casa. Sí, le ayuda a Ajá. proyectar algo de sombra. Esta cubierta es una cubierta ligera, solo madera cimbra Ujú. y tiene una membrana carpeta gravillada encima. O Para sea, hacerlo ligero, toda esa estructura pensamos en la más ligera por el volado que tiene. o sea, la losa es madera. Sí, es una madera sobre estructuras de PTR y su cubierta para impermeabilizar. Ok, pero la losa obviamente la de abajo sí es sólida. No, también es madera. ¿Qué? Tenemos cimbra sobre estructura metálica y ya su piso laminado encima. Con razón se sentía un poquito Sí, como la flexible. Ajá. el bajo piso. Yo no te iba a decir nada, pero sí se sintió. Qué buenísima, ¿eh? Entonces ya la pieza que está flotando, pues mucho más ligera. Y aquí entramos al baño, igual. Aquí sí lo hiciste distinto. Aquí sí te quedó justo arriba del lavamanos.
Ya no sé si lo hiciste intencional o no, pero quedó muy bien. Sí, ahí la idea fue poner las regaderas de techo. Ujú. Ah, ahí está, el tubo. Ajá. Aquí el piso que traemos es cerámico o es laminado. Es cerámico, Cerámico. cerámico el piso. También la escalera comparte el mismo piso. Aquí el cliente quiso evitar el mantenimiento de madera, si no, no le agrada. Es un tema, se ve hermosa, pero es un tema. Ujú. Y ahora sí, jóvenes. Entonces, ahora sí, jóvenes, vamos a ingresar. Oh, me gusta el tono que le diste a la parota, porque no es tan rojiza. La parota tiende a ser rojiza y esta. Sí, este se le da una tonalidad con verde, muy ligero. Casi no se percibe, pero sí está algo entonado con poco verde. Qué bueno. No, pues el día de hoy está lleno de tips. Y gratis. Muy bien, vestidor separado del baño. Qué agradecimiento te pueden dar los clientes, porque hemos visto últimamente que siempre entramos primero al baño Y después al después al vestido. vestidor. Y no a todos les gusta eso. Sí, no. Y está para los que no. Muy buen vestidor, un muy buen tragaluz. Ah, caray, no es un tragaluz. Es un panel. Sí, estos te iluminan muy bien el espacio. Está buenísimo, ¿eh? Sí. Se siente como... Trato de evitarlo la luz natural en vestidor, porque sí, algunos clientes en proyectos anteriores me comentaban que la luz del sol, o sea, un saco que no lo usas muy seguido, Ajá. se empieza a decolorar, como que el sol te quema la ropa. Claro, pues es que es el tinte de la piel. Sí, entonces Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato, porque siempre los clientes a veces ellos lo piden, ¿no? Déjame un tragaluz, déjame algo en el vestidor. claro, necesitaría ser muy indirecta la luz natural para que no te perjudique. Y con el Solar Tube, ¿lo has probado alguna vez en vestidor? No lo he probado, me imagino que también puede funcionar. Sí, ¿verdad? Porque no es tan directa, llega más como por espejo. Ah, fíjense las jaladeritas empoderadas. Y aquí le hacen el detalle del negro. El baño de la recámara principal, con su linternilla, el negro del cliente, o sea, el negro del gusto del cliente, no vayan a decir. Y el mueble, buenísimo. Y esta era una columna. No, es un muro de Duroc, de tabla roca. Es para hacer la división con el WC y tenerlo separado, escondido. Ah, ok, ya, parecía una columna grande. No, más bien le quisiste dar una puerta más esbelta. Sí, para no tener una puerta muy, muy grande, se le dio vuelta y a la vez simulas un muro grueso. Sí. Y de este lado, entonces, esta es la regadera en cabina. Sí, se va a hacer una cabina de cristal. ¿Hasta el techo? Sí, va a ir totalmente cerrada hasta el techo y tiene su ventilación ahí directa. Y aquí tiene una tina, pues con una vista muy agradable. Qué buena vista. Mándame mi puro. Sí. No, pues muy bien, ¿eh? Muy buen baño. ¿Qué altura tenemos de piso a techo aquí? 2,95. Ya aquí las muestras del tono del negro. Y la recámara principal. Qué buena ventilación. La cama aquí, la cabecera, me imagino, ¿verdad? Sí, este es el muro cabecero y va a tener toda la vista. Hacia el campo de golf. Pero fíjate, tú lograste algo que muy pocas veces se logra, que es que la cama apunte hacia la vista, pero que tengas un murito para una TV, ¿verdad? Porque luego ese es el tema. Sí, ya no sabes si colgarla del techo o poner un mueble y la tele. Sí, gracias. Y pues también tiene su buen balcón para salir y tomar el aire fresco y ver aquí cómo están jugando. Muchísimas gracias por permitirnos conocer esta pieza, bastante bien ejecutada, la verdad que sí. Gracias. Creo yo que va a servir de aprendizaje para muchos. Y pues bueno, vamos a dejar las redes sociales. Climaca Arquitectos, Ujú. en Instagram, climaca.arquitectura. Excelente. Pueden encontrar. Excelente, para que los busquen. Estamos ahorita en la zona de Valle Imperial, ¿verdad? Que sería que nor, noreste, en el norte de Guadalajara, Sí, estamos en el norte. en el norte, ¿verdad? Muy bien. Y es interesante este fraccionamiento porque no es todavía tan caro, ¿verdad? El metro cuadrado del terreno aquí, a comparación de otros.
Sí, no es tan caro, tiene bastante vegetación, pero va subiendo, poco a poco va subiendo, Sí. sí se va Sí, sí, plusvalizando. claro, tiene plusvalía, pero todavía pueden encontrar terrenos en buen precio. A otros fraccionamientos, olvídense, arriba de 30,000 pesos el metro cuadrado, que ya se nos pone un poco complicado a la mayoría. Pues muy bien, arquitecto Gibran, muchísimas gracias por recibirnos. No, a ustedes por visitarnos. Esperemos regresar cuando la casa ya la tengas. Sí, claro que sí, me gustaría mucho que la vieran terminada al 100, ya con la decoración. Jóvenes, espero que les haya gustado el video. Ustedes ya saben, comenten si les gustó, que se genere este diálogo para siempre fomentar esta dialéctica de aprendizaje. Yo soy Abraham Cota Paredes. Un abrazo a todos.